Empezamos con el tema de la ANOVA unifactorial. Con las técnicas estadísticas que hemos ido viendo a lo largo de la asignatura no tenemos cómo comparar más de dos medias, lo cual es una necesidad bastante habitual. Si bien la regresión lineal por poderse se podría emplear para comparar más de dos medias, no hemos visto a lo largo de la teoría ni de la práctica cómo se podría hacer, ni lo vamos a contemplar. No vamos a ver cómo comparar más de dos medias a través de una regresión, pero sí que ha de quedarnos claro que es una mala idea el introducir directamente un predictor de más de dos categorías, porque estaríamos asumiendo linealidad en un predictor categórico. Para comparar más de dos medias utilizaremos el análisis de varianza, el ANOVA. Aquí puede haber cierta confusión porque la palabra ANOVA aparece tanto en las tablas de la regresión como técnica separada e independiente. Entonces, en este caso lo vemos como técnica, aunque esto ya nos da a entender que todo está bebiendo de la misma idea y guardan una enorme conexión. En una ANOVA, a lo largo, al igual que en toda la asignatura, la variable dependiente va a ser numérica. Y para la ANOVA tendremos o bien una sola variable independiente categórica con más de dos niveles, o tenemos más de una variable independiente categórica. Esto también, por filtrar, no lo veremos en esta asignatura. Nos vamos a quedar en el caso de una única variable independiente. Si la variable independiente es categórica con dos niveles, tanto el ANOVA, que es lo nuevo de este tema, como lo visto previamente, como podría ser la regresión, la correlación o la prueba T, llevan a idénticas conclusiones, al mismo valor de P. Empezaremos tirando de este hilo. Nos inserta una pregunta que nos dice, queremos ver si para parejas actualmente casadas, el tener o no hijos en común y el tiempo en minutos que pasan como pareja juntos en actividades de ocio se relaciona con mantener o no la relación al cabo de 10 años. Para ello, la técnica estadística apropiada sería una regresión lineal simple, sería una ANOVA, o no sería ni regresión lineal ni ANOVA. Vamos en una situación como esta a intentar identificar cuáles son las variables. En un caso como este, la variable dependiente es la consecuencia final, en qué se nota el tener unos hijos y el tiempo. Y en eso, la consecuencia es el mantener o no la relación. Entonces, la variable dependiente es tener una relación al cabo de 10 años, que es una variable categórica de dos niveles. Como la variable dependiente no es numérica, no sería ninguna de estas técnicas de aquí. No sería ni una regresión lineal ni una ANOVA. ¿Por qué? Porque yo estaría intentando pronosticar, estaría viendo el efecto en una variable resultado final que no es numérica, sino que solamente se presenta la continuidad, no se presenta la continuidad en la relación de pareja. Eso hace que en una variable que solamente admite dos valores de salida sea imposible encontrar una relación lineal. Estamos en la situación en la que queremos comparar a hombres y mujeres, queremos comparar según la variable sexo el peso de los participantes. Tenemos la base de datos de chicas y chicos de los 2 a los 17 años y aquí lo que observamos es que la correlación entre variables es significativa. Este es el valor P, que es 0,009. Teniendo en cuenta cómo están codificadas las variables y sabiendo que el signo de la correlación es positivo, si yo sé que las mujeres están marcadas como un 0 y los hombres están marcados como un 1, yo sé que esta es la variable sexo, aquí tengo los valores de 0, aquí tengo los valores de 1, yo sé que la relación es ascendente. Sé que en promedio los hombres pesan más que las mujeres y puedo cuantificar la intensidad de esa asociación. Esto es a través de una correlación, donde nos dice si el efecto es significativo y nos da un cuantificador de la asociación en métrica correlación. Aquí tengo la prueba T para muestras independientes. Coincide el valor de la P plenamente. ¿Por qué? Porque si hay una relación es porque hay diferencia de medias. Si hay diferencia de medias es porque hay una relación entre variables. Y también tengo un cuantificador de la asociación entre variables de sexo con peso.
pero ahora ese cuantificador está en unidad de medida kilos, que era la unidad de medida original. Este cuantificador de la asociación está en la unidad de medida estandarizada, de -1 más 1, y esto está en la unidad de medida original. Y también lo puedo hacer, y esta es una tabla de una regresión lineal, donde estoy pronosticando el peso pronosticado, a partir del sexo. B0 más B1 por sexo. Y tengo que el coeficiente B sub 1 tiene exactamente el mismo valor de la P. Y la diferencia de medias coincide plenamente, salvo el signo de la misma, porque depende de si resto hombres a mujeres o mujeres a hombres, los promedios, así será el signo que yo encuentre. Pero ¿qué voy a tener aquí? Es el equivalente a esta representación gráfica. Yo lo que me está diciendo B sub 1 es el cambio esperado en pronóstico cuando yo aumento en 1 la variable X, que es sexo. Lo que es lo mismo cuando paso de mujeres a hombres. Esta diferencia de medias es de 4,99. Y todos los valores de P coinciden. En el modelo de regresión yo tengo B sub 1, unidad de medida original, kilos, y como es regresión lineal simple, el coeficiente beta 1 coincide plenamente con la correlación. Así que podemos ver que tenemos varios modos de realizar comparaciones entre dos grupos, cuando la variable independiente es categórica de dos niveles. Y esto que hemos realizado de este modo, también por poderlo lo podríamos hacer a través de un análisis de varianza, a través de una ANOVA. Hay diferentes menús de SPSS que me podrían llevar a esa comparación. Nosotros cogeremos un menú general que nos vale para diferentes tipos de análisis de varianza. Si tuviéramos una sola variable independiente, como va a ser el caso en la asignatura, o si tuviéramos más de una variable independiente. Es un tema que no vamos a desarrollar, que es analizar un modelo lineal general univariante. La pantalla que vemos de ese menú puede cambiar ligeramente dependiendo de versión de SPSS con la que trabajemos, pero la idea siempre va a ser la misma. Tendremos un lugar en el que ubicar la variable dependiente, por eso es univariante. Cuando dice univariante se refiere a una única variable dependiente, y en factores fijos ubicaríamos las variables independientes categóricas. En el caso de contar con otras variables independientes numéricas, irían en el apartado de covariables, y en ese caso cambia ligeramente la nomenclatura, ya no se llama ANOVA, sino que se lo conoce como análisis de covarianza, un ANCOVA. Cuando yo realizo esto, obtengo este resultado de aquí. La parte de arriba es la de la ANOVA. La parte de abajo, desde el resumen del modelo hacia abajo, es el resultado de la regresión. Claves que tenemos que ver aquí, que va a haber algunas cosas que coinciden y otras que difieren, pero lo que difiere sobre todo es la nomenclatura, cómo está llamando a la información. ¿Qué vamos a ver? Empecemos por la regresión. Tenemos la suma de cuadrados total, que es 104.727. ¿Qué es la suma de cuadrados total? La suma de cuadrados total es el error presente cuando no existen las X. Y a falta de X, el mejor pronóstico que yo puedo realizar es la media en Y. Y este 104.727 lo vamos a encontrar en la tabla de las pruebas de los efectos intersujetos, una de las tablas principales del resultado de la ANOVA, lo va a llamar suma de cuadrados total corregida. Porque a lo que llama total es cuando no compara todos con respecto a la media en Y, sino cuando las compara todos los valores con respecto al cero. Algo que en líneas generales no nos interesa para nada. Así que la suma de cuadrados total en regresión ahora la pasa a llamar suma de cuadrados total corregida. ¿Qué otras sumas de cuadrados tengo en esta tabla de aquí? Tengo la suma de cuadrados residual. La suma de cuadrados residual es el error presente
el error que persiste después de recurrir a las X para realizar pronósticos. Lo que antes en regresión llamábamos suma de cuadrados residual, ahora va a pasar a llamarse suma de cuadrados error. Empezábamos por 104.000 de error y persisten 102.000 de error. Lo que es lo mismo, la reducción del error ha sido muy baja. Y tenemos en la tabla de la regresión la suma de cuadrados de la regresión, que es el error que ya no está presente. Este es el error que he conseguido explicar, el error que perdura, el error inicial cuando no existían las X. El que he conseguido explicar y el que perdura va a ser la suma de ellos dos, la suma de cuadrados total. Lo que antes llamábamos suma de cuadrados regresión, vamos a llamar suma de cuadrados del modelo corregido. Por eso coincide ese 2081 aquí también. Vamos a tener más sumas de cuadrados que nos interesen. Aquí podemos ver que tenemos la suma de cuadrados de la variable sexo. Esta suma de cuadrados de la totalidad del error reducido gracias a las variables que incorporamos, en esta tabla de la ANOVA podíamos ir descomponiendo en distintas variables. En la tabla de pruebas de los efectos intersujetos. ¿Qué ocurre? Que a la pregunta de cuánto error reduzco gracias a la totalidad de mi modelo, la respuesta es exactamente la misma a cuánto error reduzco gracias a la única variable del modelo. Como solamente hay una variable, el total del modelo es igual a esta variable que es la única presente. Y si mantengo dentro de la misma fila, puedo ver que o bien por aquí o bien por aquí, el valor de la P resulta estadísticamente significativo. Porque ¿qué va a ocurrir? Que gracias a conocer la variable sexo, voy a conseguir reducir de forma estadísticamente significativa el error en los pronósticos de peso, que es nuestra variable dependiente. Pregunta, ¿reduzco el error de forma significativa? Sí. Puestos a conocer, mejor conocer el peso que no conocerlo. Eso no quita que también puedo calcular la proporción de error que reduzco, bien por la parte de la R cuadrado, bien por la parte de la R cuadrado corregida, y veo que solamente explico el 1,7% de varianza. Yo he conseguido reducir el error de forma significativa, ahora bien, esa ganancia en reducción del error tampoco es muy abultada, tampoco es muy relevante. ¿Y qué voy a hacer para reducir el error en una situación como esta? Ahora lo que voy a hacer es que cuando pronostique tomando la información de X, lo que voy a hacer es pronosticar a las observaciones una media. ¿Pero qué media? La media del grupo correspondiente. Cuando yo he calculado la suma de cuadrados residual, lo que yo voy a hacer es tomar a todos los hombres como equivalentes y compararlos todos con respecto a la media no global, porque dispongo de información sobre su sexo. Compararlos a todos con respecto a la media del peso de los hombres y comparar a todas las mujeres con respecto a la media en peso de las mujeres. Ahora, lo que voy a hacer es recurrir a información de las X que me va a permitir ajustar los pronósticos. ¿Cómo? Ajustándolos según medias de grupos. Eso es lo que estamos realizando. Y repito que lo que vemos es que reducimos el error de forma estadísticamente significativa y podemos cuantificar a través de la división de dos sumas de cuadrados en qué proporción reducimos ese error. ¿Qué estamos viendo hasta aquí? Que a través de un análisis de varianza, a través de esta nueva técnica que vemos en el SPSS, que vemos en teoría, puedo hacer lo mismo que hacía anteriormente a través de una correlación, a través de una prueba T, a través de una regresión lineal.